Recording. Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es enero 21 del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer Génesis capítulo 47 desde el versículo 29 al 31 y los capítulos 48, 49 y 50. Génesis 47, versículos 29 al 31 y capítulos 48, 49 y 50. El capítulo 47 pues nos muestra claramente un cambio temporal, pues a propósito del ejercicio que estamos haciendo de leer la Biblia de manera cronológica. Y si ustedes tienen sus Biblias abiertas, el capítulo 47 nos va a dar un cambio entre el 27 y el 29 y nos muestra lo que sucede hasta cierto momento, pasa un tiempo y otro acontecimiento. El 27 al 29 dice así, capítulo 47. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Sí? Ahí nos está mostrando como el final de un relato. ¿Cuál? La venida de Jacob con sus hijos y su familia a Egipto a causa del hambre y por bendición del Señor a través de José. Entonces dice que se establecieron, que se multiplicaron, que quedaron allí. Luego el 28 nos dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces aquí nos está diciendo que pasan luego 17 años desde que Jacob llega a Egipto con su familia, y también nos dice que ellos se han establecido y se han multiplicado. Y a partir del 29 entonces nos muestra otro tiempo. ¿Cuál tiempo? 17 años después de la llegada de Jacob a Egipto. ¿Y qué nos empieza a decir el 29? Y llegaron los días de Israel o Jacob para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te pido que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te pido que no me entierres en Egipto. ¿Sí? Entonces, han pasado ya 17 años, ya estamos en otro momento, en otro tiempo. Aquí hay algo muy particular en muchos de los hombres de la antigüedad en la Biblia, y era que ellos sabían, por revelación supongo, pues ya como el momento en que debían partir a la presencia de Dios. Aquí le pide a su hijo que no lo deje en la tierra de Egipto. Él sabía que él tenía un lugar de la promesa, que era la tierra de Canaán, y pues también allí estaba sepultada su esposa, la mujer que él amaba, y por eso le pide que no lo deje en Egipto, que lleve sus huesos pues a la tierra santa, a la tierra prometida. Así, por eso le hace comprometerse a ello. Los capítulos que vienen, que ayer leímos algo del capítulo 49, que fue la bendición, la profecía de Jacob sobre sus hijos, pues precisamente tiene que ver con esto. Estos tres capítulos están dedicados como al final de los días de Jacob. Eh, Sabemos que tuvo una vida muy singular, una vida con altibajos, una vida con situaciones muy difíciles, pero que seguramente también una vida donde él pudo ver como el Señor le prometió en Betel. Él pudo ver la misericordia, la gracia, la bondad del Señor. Y me llama mucho la atención estos tres capítulos porque están dedicados a la bendición de los hijos, y como a afirmar, son sus últimos días,
y como a confirmar en sus hijos lo que el padre le había dado. Sin duda alguna, la mayor herencia y la mayor heredad que un ser humano pueda recibir en esta vida son los hijos. La Biblia habla que son una bendición, que es bienaventurado aquel que llena su aljaba de hijos. Habla del gozo de tener un hijo y también entonces de la responsabilidad de poder legar a esos hijos lo que hemos recibido principalmente de nuestro Padre Celestial. Aquí entonces Jacob eh, en el capítulo 48 va a hacer algo sorprendente, muy parecido y es muy singular a lo que él había experimentado como hijo. Acordémonos que Jacob es el segundo hijo. El primer hijo es Esaú. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan que ellos eran gemelos y que hubo pues como una situación, parece que iba a salir primero Esaú y Jacob le tomó de la pierna. Bueno, y hubo ahí como ciertas situaciones desde el vientre. Incluso, pues sabemos la historia que pues Esaú menospreció su primogenitura por un plato de lentejas, así lo menciona la Biblia, eso lo leímos hace poco. Y también, pues Jacob con su mamá engañaron a su papá robándole la bendición. Entonces, Esaú rechaza la primogenitura, pero además la bendición de su padre, pues a través de los engaños, pues lo logra. Así que Jacob de alguna manera se convierte en el primogénito de Isaac. Jacob en el primogénito de Isaac. Y aquí en el capítulo 48, Jacob llama a los hijos de José. ¿Sí? Llama a los hijos de José e intencionalmente cruza sus manos para darle la bendición de primogénito al menor y darle otra bendición al mayor, ¿sí? Tanto que José intenta corregirlo y vamos a ir al versículo 17. Bueno, miremos la bendición que le da él a sus hijos. 48:14, vamos a leerlo desde ahí. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Sí? Entonces cruza sus manos para bendecirlos. Y dice el 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Mira esa bendición tan impresionante que le da Jacob a sus nietos. Es más, eh, no está en la Biblia que Jacob bendice a ningún otro nieto, y ya vamos a ver cuál es la razón. Pero mire la bendición tan increíble. Les dice, sea perpetuado en ellos mi nombre, pero además en ellos sea perpetuado el nombre de Abraham, de Isaac, y estos jóvenes sean multiplicados en gran manera. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Increíble. Mire que a propósito, pues, o sea, como que al menor de los menores, Jacob le da una bendición especial. Tanto que más adelante, en el tiempo de los profetas, de los reyes, se va a referir a todo el pueblo de Israel como Efraín. ¿Sí? O sea, literalmente se cumple esta bendición. Efraín va a ser una tribu importante y aún el nombre de Efraín va a ser tomado como nombre genérico de todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Eso también es muy, muy particular en esta bendición. Primogénitos. En la antigüedad se tenía la idea, o así estaba como instituido, no solo en el pueblo de Israel, en otros pueblos, que el primogénito tenía
la bendición de heredar el doble de sus demás hermanos. El primogénito tenía un lugar especial en la casa. Era, y podría decirlo así, dividiendo la palabra, el primer gen de los padres. El primogénito es el primer gen de los padres. Es la primera muestra que se está multiplicando y pues obviamente los que somos padres sabemos la alegría y el gozo, también el miedo, el susto, bueno, todos los sentimientos y pensamientos que vienen ante ese desafío de tener ese primer hijo en que nuestro gen se empieza a multiplicar. En la Biblia entonces a este primer hijo se le daba una doble herencia que a los demás. Siempre heredaba el doble, o sea, aunque el primer hijo tenía más responsabilidad, aunque el primer hijo también lastimosamente estrenaba a sus padres como padres, el primer hijo generalmente sufría más, el primer hijo generalmente tenía que pagar la novatada y la inmadurez de sus padres, el primer hijo a veces era más demandado, más exigido, bueno, tenía ciertas demandas adicionales. Por eso pienso yo que en la antigüedad y en la misma Biblia estaba una doble bendición para ese hijo que le tocaba soportar el peso de ser el primer hijo de sus padres novatos y él heredaba el doble. Era un gran privilegio ser primer hijo, pero también era una gran responsabilidad ser primer hijo. Muchos primeros hijos se convertían en la antigüedad como en un modelo de familia, casi en los padres de la casa. De hecho, si vemos Labán, el suegro de Jacob, era un primogénito que fungía a veces como padre de la casa. ¿Sí? Ese primer hijo tenía también una autoridad en la casa. Entonces, vuelvo y digo, tenía una gran responsabilidad y demandas, pero también tenía privilegios y bendiciones. Y aquí ocurre algo bien extraordinario. José era uno de los hijos menores de Jacob. El hijo mayor de Jacob era Rubén, ¿sí? El primogénito de Jacob era Rubén. Así que por tradición, quien debía heredar el doble de los hijos de Jacob era Rubén, pues porque era el primogénito. Pero miren y permítanme saltarme un poquito los versículos para que lo vayamos entendiendo. Capítulo 49 dice que llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, os declararé lo que os acontecerá en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y empieza con el primero, que es Rubén, el primogénito. Y ojo lo que le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Sí? Empieza a decirle a su hijo Rubén el mayor, pues obviamente que era el primogénito. Pero mire lo que pasa luego en el versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado y subiendo a mi estrado. Acuérdense que Rubén se metió con una concubina de su padre y obviamente pues esto es un atrevimiento, es una falta de respeto, es todo lo que ustedes quieran y la consecuencia de Rubén fue que pues que no va a ser el primogénito, que no va a heredar el doble, que no va a llevar el nombre de su padre. Ahora, también cuando ocurre la situación con José, Rubén como hermano mayor debió haber intervenido para que no le hicieran eso a José. Lo único que hizo fue que no lo mataran, pero también fue condescendiente con el pecado de sus hermanos. ¿Sí? Entonces, Rubén lastimosamente no se comportó como primogénito. Lo mismo que Esaú. Esaú tampoco se comportó como primogénito. Esaú lastimosamente pues también rechazó ese lugar de privilegio y de responsabilidad que soberanamente la vida y Dios le había concedido. Así entonces, ¿quién es el primogénito de Jacob? Si aquí le está diciendo que Rubén no es el primogénito, que Rubén no va a heredar, no va a tener esa dignidad, ¿quién es el primogénito? Entonces nos devolvemos unos versículos antes y en el capítulo 48, 21 y 22, mire lo que dice. Le dijo Israel, que es el mismo Jacob, a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros.
y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Versículo 22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea que el primogénito de Jacob pasa a ser José, ¿sí? Entonces mire que aquí entra hasta un tema de méritos. Rubén pierde la primogenitura por no haber obedecido y seguido el pacto de sus padres, ¿sí? De alguna manera Rubén, como Esaú, también menosprecia y rechaza ese lugar de bendición de ser el primogénito. Pero ¿quién se lo ganó? Se lo ganó con creces, sin duda alguna, José. José, que fue un hombre que buscó al Señor, que se comportó como un primogénito. Impresionante, porque José tomó el lugar de ejemplo, temeroso de Dios, obediente a su padre, quiso ser agradable a su padre, quiso ser agradable al Señor, y se convirtió en un instrumento para bendecir a sus hermanos. Y por eso Jacob le dice, a ti te voy a dar una parte más. O sea, tú vas a ser ese primogénito. De allí que Jacob decide bendecir a los hijos de José. Por eso, si ustedes miran, más adelante lo vamos a ver, no existe una tribu de José, no existe una tribu de José. Cuando fueron a repartir la tierra de Israel, de Canaán, cuando llegan, no existe una tribu de José. ¿Por qué no existe una tribu de José? Porque existen dos tribus que vienen de los lomos de José, que está en sus hijos Efraín y Manasés. Y si ustedes miran un mapa de Israel, cuando llegan las 12 tribus, aparece una tribu de Manasés, aparece una tribu de Efraín, pero no aparece una tribu de José, porque esa doble parte le fue dada a José en sus hijos Efraín y Manasés, ¿sí? Ahora, mire la bendición de un hijo que se comporta como primogénito para sus hijos, porque en últimas quienes recibieron ese beneficio de la bendición sobre José fueron sus hijos Efraín y Manasés. Entonces nosotros a veces como padres, como que, eh, no sé, juzgamos, demandamos de nuestros hijos ciertos comportamientos, pero es que es muy difícil que yo, si no me comporto como un verdadero hijo del Señor, pueda llevar bendición a mis hijos. Estén seguros que aquel que se comporta como primogénito, como responsable, como escogido de Dios, como un hijo amado de Dios, si así es su comportamiento, él va a traer bendición sobre sus hijos. Y a veces nosotros lo vemos así, ay, es que mi hijo mayor, mis hijos no se comportan, mis hijos no temen a Dios, mis hijos no agradan al Señor, mis hijos ni siquiera me obedecen a mí, mis hijos ni siquiera pues se comportan adecuadamente, pero la pregunta es, ¿yo me comporto como un primogénito del Señor? ¿Yo me comporto como un hombre, como una mujer que teme, que ama, que obedece, que busca agradar al Señor? Porque si yo me comporto como primogénito, quien va a ser bendecido con esa bendición van a ser mis hijos. Y eso es lo que pasó con José, que bendice a sus hijos Efraín y Manasés. Y hay algo tan impresionante que si nos devolvemos un versículo más al capítulo 48:20, Efraín y Manasés se convierten en un dicho para Israel. No sé si ustedes me han escuchado, pero en la Biblia ciertos comportamientos positivos o negativos se convierten en un dicho a través de las generaciones. Por ejemplo, como se considera que David fue un buen rey, todos los buenos reyes que vienen después de David tienen un referente que es David. ¿Qué quiere decir? David se convierte en un dicho de cómo gobernar adecuadamente. Pero también hay personas que fueron tan malas que se convierten en un dicho. Entonces, por ejemplo, Jeroboam, cuando aparecía otro malo en el futuro, decían, y fue tan malo como Jeroboam. ¿Sí? Así que en la Biblia, por conductas, actitudes buenas o negativas o malas, pues las personas se convertían en una especie de refrán o de dicho. Mire lo que le dice el Señor a Efraín, Manasés y a José en el capítulo 48, versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel. ¿Sí? Mire, ojo, mire que usa plural y singulares. Dice,
y los bendijo aquel día, o sea, a Efraín y a Manasés. Y luego dice, en ti bendecirá Israel diciendo, o sea, que toma a Efraín y Manasés como uno solo, claro, porque son José, y mire lo que dice, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. ¿Qué mandó el Señor aquí? Que toda bendición que se daría en Israel en la posteridad tendría la mención de Manasés y Efraín. Hoy en día, en el Pesaj, en la Pascua, hay una oración de bendición por los hijos. Y cuando los padres oran por los hijos, los bendicen con Génesis 48:20. Los bendicen así. Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y también a las niñas, pues también les digo, eso están en esa oración del Pesaj, y a las niñas les dicen, hágate Dios como a Raquel y a como a Lea. Ahora, explica un rabino sobre esta bendición de Esaú y Jacob, y dice, perdón, sobre esta bendición de Efraín y Manasés, y dice que es que hasta este momento los hermanos habían tenido conflictos. Caín y Abel habían tenido conflictos. Isaac con Ismael habían tenido conflictos. Esaú y Jacob habían tenido conflictos. Y José con sus hermanos había tenido evidentemente conflictos. Estamos hablando de aproximadamente 4 generaciones, mencioné acá, 4 tiempos diferentes de la familia. En esas 4 tiempos diferentes siempre hubo conflictos. Caín mató a Abel, Isaac tuvo conflictos sin duda con Ismael, tanto que tuvieron que ser separados. Jacob tuvo problemas con su hermano Esaú desde el vientre, y obviamente los hermanos de José con él tuvieron problemas. Pero particularmente la Biblia deja ver que Efraín y Manasés, a pesar de haber sido criados en Egipto, en un entorno contrario a la fe, fueron muchachos que vivieron en armonía fraternal, como hermanos vivieron en armonía. Además, a pesar de haber estado, son los únicos patriarcas que crecieron lejos de la tierra de la bendición, pero a pesar de crecer lejos de la tierra de bendición, conservaban en ellos la bendición del pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, y que había confirmado con su papá José. Por eso la bendición sobre los hijos no se da ni la bendición de Abel, de Caín y Abel, ni de Jacob y Esaú, ni de Isaac con Ismael, ningún otro. Ni siquiera la bendición de los patriarcas, sino la bendición de Efraín y Manasés. Porque aquí entran varias cosas. Porque, como dice el Salmo 133, miren cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Los hermanos que viven juntos en armonía traen bendición a la casa. Entonces miren toda esta labor que debe hacer un padre de bendecir a sus hijos. Bendecir a sus hijos es proveerles de todas las herramientas espirituales, emocionales, intelectuales, físicas y materiales para que crean, dependan, teman al Señor y cumplan su propósito. Que vivan en armonía como hermanos, pero sobre todo que yo como padre les modele en mi comportamiento de actitud de primogénito para que esa bendición del primogénito sea sobre mis hijos. Y de ahí en adelante, miren que la bendición a todos los hijos por las generaciones ha sido la misma bendición que el Señor le dio a Efraín y a Manasés. Éxodo 13, se los dejo como inquietud a quien le gusta leer. Éxodo 13 establece una ley sobre los primogénitos y dice, me consagrarás todo primogénito. Es dedicar al Señor todo primogénito, todo lo primero, mi primer gen, mi primer esfuerzo, mi primer vigor, para que, como dice la Biblia, lo que queda y lo que viene también sea bendecido. Empecemos a orar, a bendecir, a modelar, a actuar de mejor manera para que nuestros hijos sean bendecidos, para que nuestros hijos vivan en armonía, para que nuestros hijos disfruten de esa bendición del Señor. ¿Cuál fue la bendición del Señor sobre Efraín y Manasés? Pues hacerlos un pueblo grande, un pueblo, un referente para las generaciones. Pero ¿en quién actúa ahí fundamentalmente? Su padre José. Y seguramente también
su mamá, y muy particular, la mamá de estos niños era una egipcia. Ella era de hecho hija de un sacerdote egipcio. Ese sacerdote se llamaba Potífera. Potífera se llamaba el suegro de José y era un sacerdote egipcio. Bendito Dios por José, en medio de todo, cómo guardó a sus hijos en un entorno tan nocivo, y sus hijos terminaron siendo patriarcas del pueblo de Israel. Aprovecho para invitarlos este domingo a que tengamos nuestra primera reunión presencial aquí en la iglesia, que vengamos temprano con una excelente actitud, traigan a sus hijos para que oremos por nuestros hijos, presentemos nuestra vida como primicia al Señor, y que Él se agrade. Consagremos todo lo que ustedes quieran dedicar al Señor, no para que el Señor les dé, no hagamos estas cosas para que el Señor nos bendiga con dinero y cosas materiales. No, aquí estamos hablando es de consagrarle al Señor, que esté en sus manos, que nuestra familia, nuestros hijos, nuestras labores, nuestros bienes, que todo esté en sus manos, que Él lo bendiga, que Él nos dé sabiduría para administrar. No lo hagamos con intereses comerciales o mercantiles con el Señor, de ninguna manera. No está bien pretender amarrar una bendición del Señor con actos así, sino que de verdad en temor, en gratitud, consagremos al Señor este año, y que nuestra vida se alinee cada día más a ese propósito divino. Oremos y entreguémosle igualmente este día al Señor y este fin de semana, y pidámosle que esa bendición que Jacob dio a Efraín y a Manasés como hijos, como heredad de su primogénito José, esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como dice Génesis 48:20, Señor, haz de nosotros como Efraín y como a Manasés. Enséñanos a vivir en armonía, enséñanos a vivir guardados en medio del mundo, Señor. Enséñanos a recibir la bendición de ti. Eso representa lo que hiciste con Efraín y Manasés. La armonía, la paz, pero sobre todo el estar guardados y protegidos en medio de un entorno que era totalmente aparte, Señor, de lo que tú tenías para tu pueblo. Enséñanos a valorar lo que somos, Señor. Enséñanos a agradecer lo que tú has hecho con nosotros. Enséñanos a sentirnos orgullosos de ser tus hijos. Hay muchos creyentes, entre comillas creyentes, que se avergüenzan de su Padre, de ti, Señor, de la fe, de tener una Biblia, de pregonar el Evangelio. Permítenos, por el contrario, sentirnos plenos, satisfechos, orgullosos del Padre que tenemos. Tú eres nuestro Padre. Y queremos comportarnos como tus hijos, como el primogénito, bendito, responsable, Señor, y privilegiado. Yo te pido, Señor, que tomes mi corazón. Yo no puedo demandar de que mis hijos estén consagrados a ti si yo mismo no me he consagrado a ti. Y no puedo esperar que nadie se consagre a ti si yo no lo hago. Así yo no tenga hijos, Señor, también tengo un entorno que debo influir para bien. Y si yo no me comporto como un verdadero hijo en la fe, Señor, es muy difícil que pueda mostrar eso a otros. Por eso déjanos hoy vivir como privilegiados, que tenemos la marca indeleble de tu Espíritu en nosotros. Déjanos vivir con la humildad, pero también con el orgullo de ser tus hijos, y mostrar a nuestro entorno, como dice Pedro, tus virtudes como hijos rescatados, como real sacerdocio, como nación santa, como linaje escogido, como pueblo adquirido, como un pueblo que ha sido rescatado, Señor. Déjanos hoy en la libertad de tu Espíritu vivir para ti. Déjanos hoy, Señor, vivir también en santidad y rectitud. Apártanos de las mentiras, el engaño. Guárdanos de caer en cualquier tipo de tentación.
y líbranos de todo mal, Señor. Bendecimos cada alimento que tomaremos hoy, porque con bondad y misericordia tú nos provees. Y bendecimos cada recurso que pones en nuestras manos. Danos sabiduría para administrarlos y para ser de bendición también a otros, Señor. Gracias por tu palabra, que es guía para encontrar el camino, y por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.